Muchas gracias a todos por la participación. El día de hoy vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y cómo cada una de estas distintas aristas de la inteligencia artificial ha ido impactando en la tecnología, y finalmente vamos a hablar de dos grandes temas que espero ahí les guste. Okay, vamos a iniciar entonces la presentación. Okay, perfecto. Bueno, iniciamos el webinar de Soho y partimos un poquito con la agenda del día de hoy, en la cual vamos a hablar de dos grandes temas que tienen que ver cómo la inteligencia artificial se ha aplicado en cada una de las distintas aristas, facetas de la tecnología, que son temas de chatbot y las super apps, ¿ok? Bueno, por ahí los que están escuchándonos, por si no sabían, estas dos grandes líneas tecnológicas actualmente se está utilizando mucho los conceptos de inteligencia artificial, y gracias a ella se ha provocado todos los avances que finalmente cada uno de estos dos grandes exponentes tecnológicos de cómo utilizar finalmente la tecnología se han empezado a hacer imprescindible la utilización de la inteligencia artificial. ¿Okay? Vamos a iniciar con un tema de la historia. Vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a entender cómo la evolución tecnológica eh, está actualmente impactando cada una de las facetas de estos dos grandes exponentes que vamos a conversar, estos dos grandes temas que tienen que ver los chatbots y las super apps. Ok. Bueno, aquí un poco explicamos la línea de tiempo de la inteligencia artificial. Si se fijan, el concepto de inteligencia artificial se inicia desde 1950 con un famoso personaje Turing que se llama, que él inventó un test que me permitía analizar el grado de entendimiento que podía tener algo para saber si era humano, no era humano, era real, no era real, etcétera, etcétera. Es un test bien complejo que él ideó, y desde ese punto se empezó a hablar de qué era la inteligencia artificial, cómo podía ser aplicada y finalmente cuál iba a ser la evolución que iba a tener en el tiempo. ¿Okay? Si bien en ese tiempo no existía niveles tecnológicos que tenemos hoy día con grandes software o sistemas de aprendizaje cognitivo y todo lo que tenemos hoy día, simplemente eran códigos tomadores de decisiones que eran capaces de discriminar acción 1, acción 2. ¿Ok? Punto súper importante. A partir de eso empezó a evolucionar todo lo que tiene que ver con la tecnología, empezó a tener cada vez mayor capacidad de cómputo, los hardware y los software empezaron a tener mayor capacidad de generar productos más interesantes, con mayor niveles de respuesta automatizada, nacieron nuevos lenguajes de programación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y así hasta que avanzamos, bueno, hasta el punto en que IBM, específicamente por los años 2011, empieza a idear un concepto de cómo puedo generar un software, cómo puedo generar algo que sea capaz de tomar decisiones de forma automática y que sea capaz de generar respuestas de forma automática, ¿ok? Y ideó el famoso software que se llama Watson. ¿Okay? Watson fue como la piedra angular, podemos decir, del tema de la inteligencia artificial, y nos empezó a indicar cuál era el camino que debíamos recorrer para poder finalmente poder generar productos con mayor capacidad tecnológica, con mayor entendimiento y con mayor capacidad de respuestas. ¿Okay? Se empezaron a generar nuevos modelos de formas en las cuales se iban a idear finalmente la resolución de respuestas a nivel de ciertas problemáticas que se le generaban al software. ¿Okay? Se empezaron a crear los famosos modelos cognitivos, que son modelos de aprendizaje que son automatizados y que son capaces de ir aprendiendo de sí mismos y tomando decisiones y generando mayor cantidad de decisiones de forma automatizada.
Tenemos finalmente todo lo que tiene que ver con los lenguajes automatizados, lenguajes nativos, etcétera, etcétera, que se empezaron a idear para que finalmente esta inteligencia artificial pudiera ser mucho más poderosa y pudiera tener la capacidad de resolver los requerimientos que se les estaban estableciendo. Si bien al principio esto era muy caro, eran software muy caros, eran muy robusta la infraestructura sobre la cual tenías que montar este famoso Watson para poder generar la capacidad de cómputo que tú requerías, que fue muy de nicho, muy pocos lugares empezaron a utilizar esta tecnología y lentamente empezó a avanzar hasta que llegamos más o menos hasta la famosa implementación de la nube, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con cloud, que finalmente cambió el paradigma del cómputo y las capacidades de crecimiento de cómputo que podían tener todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y eso finalmente significó que me permitía hacer mayor capacidad de aprendizaje a este modelo que yo estaba generando y me permitía hacer capacidades de procesamiento, de cómputo, de pensamiento mucho más rápidas y mucho más robustos, ¿ok? Y en base a eso, el paradigma de la inteligencia artificial comenzó a cambiar completamente, ¿ok? Sí, justamente como indica Carolina, cualquier pregunta me la pueden hacer por el chat y las podemos ir contestando durante la presentación, ¿ok? Entonces, como les comentaba, la inteligencia artificial cloud cambió el paradigma. Si se fijan, empezaron a nacer nuevos sistemas un poquito más masivos, nació el tema de Siri con Apple y etcétera, etcétera. Empezaron a nacer muchos capacidades automatizadas de resolución o de respuesta a ciertas peticiones que tú hacías como usuario. Siri te permitía hacer búsquedas, te permitía abrir aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial empezó a avanzar en su capacidad de cómputo. Si se fijan, el año 2020 nace el famoso cambio del mundo que fue ChatGPT, ¿ok? Que fue lanzado, que fue abierto, que fue ya finalmente implementado. Y ChatGPT ya fue el último paradigma que tenemos hasta el día de hoy de cambio total de cómo se estaba trabajando con la inteligencia artificial y finalmente en las distintas aristas de la vida que tú la podías utilizar. Gracias a esto, gracias a ChatGPT, empezaron a hacer todas las tipos de inteligencia artificial que hoy día están basadas en ChatGPT, como por ejemplo DALL-E, que es para temas de imágenes, gráfico, hay para editores de voz, de video, de texto, generadores de texto, etcétera, etcétera, una gama gigante de tecnologías que se pueden utilizar basadas finalmente en ChatGPT. Y este es lo que provocó, con su capacidad de cómputo, con sus modelos, como les explicaba, modelos neurológicos o neuronales son como pequeñas mentes que eran capaces de generar resolución de problemáticas específicas, empezaron a crecer en capacidad, empezaron a crecer en potencia de resolución y ya venían preentrenadas. ¿Ok? Entonces estos modelos ya estaban entrenados en resolver o generar respuestas a ciertas necesidades. Por ejemplo, ChatGPT ya tenía implementado modelos de respuesta a una gigante, infinito casi de cantidades de preguntas que tú les podías hacer y cada vez más, según la evolución de la versión de ChatGPT, se pueden hacer más preguntas y ChatGPT es capaz de responder más cantidad de respuestas a las preguntas que le estamos haciendo. De hecho, todos los usuarios de ChatGPT de OpenAI que utilizan finalmente para hacer todo, cómo puedo hacer un curso, cómo puedo hacer una línea de código, cómo ayúdame a corregir este problema, etcétera, etcétera, todo eso ChatGPT lo está aprendiendo, ¿ok? Nosotros le estamos enseñando a ChatGPT a evolucionar a su siguiente paso. De hecho, desde la versión 3 a la versión 4, que es la que está actualmente disponible en mercado, que salió hace muy poquito, ha sido en base al entrenamiento que le hemos hecho nosotros mismos. Cada pregunta que hacemos, cada respuesta que hace ChatGPT, te indica
la respuesta que te di es correcta, te gustaría una respuesta más precisa, te gustaría profundizar aún más en esta respuesta, y uno generalmente modifica la pregunta, le pide otro tipo de respuesta basado en algunas cosas que te responde, etcétera, etcétera, y ChatGPT sigue aprendiendo. ¿Ok? Súper importante. Entonces, en base a eso, en base a la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando, vamos a ver finalmente cómo impacta en las dos grandes conceptualizaciones que generamos al inicio, lo que es chatbot y super apps. Entonces vamos a ver cómo a nivel de chatbot y super apps la inteligencia artificial ha impactado directamente y ha tenido la capacidad finalmente de hacer que estas dos tecnologías evolucionen y cambien el mercado a completitud. ¿Ok? Súper importante. Entonces seguimos avanzando. Vamos a el famoso concepto de chatbot. ¿Ok? Específicamente vamos a hablar de cómo los chatbots pueden impulsar tu negocio o pueden cambiar tu negocio, ¿ok? O pueden destruirlo, ¿ok? Porque pueden pasar todas las facetas con la tecnología, el límite de ventajas o desventajas que puedas tener. Por eso es súper importante, y lo vamos a ver en la presentación, que tú definas un buen criterio para qué vas a usar el chatbot, para qué lo necesitas realmente y si te genera realmente un valor agregado. Porque si no, se transforma en una desayuda, te termina generando mayor cantidad de problemática porque el chatbot no responde a las necesidades que tú realmente tienes y finalmente es un software o un sistema que queda deshecho y se pierde, y de hecho te puede hacer bajar tu posicionamiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Vamos de lleno entonces a chatbot. Bueno, vamos a explicar un poquito de historia de chatbot antes de ir directamente a cómo el chatbot impacta directamente en tu negocio y cómo la inteligencia artificial cambió la tecnología del chatbot. Vamos a ver qué es chatbot. Bueno, súper importante, esta es la definición del libro, como se puede decir, de qué es chatbot. Básicamente, si lo podemos interpretar en pocas palabras, chatbot es la respuesta automática a una pregunta que se le hace a un sistema o aplicación o mensajería o un correo, lo que tú necesites. Chatbot puede funcionar por múltiples canales, ¿ok? Súper importante. Entonces, chatbot responde preguntas, ¿ok? ¿Cómo lo hace? De múltiples maneras, ¿ok? Hay múltiples formas en la cual chatbot con distintos lenguajes de programación, con distintos niveles de aprendizaje, con distintas capacidades de la inteligencia artificial, puede responderte preguntas, ¿ok? Pero un chatbot finalmente es una respuesta automática a una pregunta que tú le haces a un sistema, a un messenger, a una mensajería, por WhatsApp. Hoy día también existen por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, etcétera, etcétera. Un correo electrónico o una ventanita de chatbot que te aparece en una página web. ¿Ok? Súper importante. Entonces ahora vamos a ver, en base a lo que les comenté, que era chatbot, ¿ok? Vamos a ver finalmente cómo chatbot ha ido ingresando a cada una de las distintas aristas de la tecnología en las empresas. ¿Ok? Como se indica acá, la inteligencia artificial, si se fijan, cambió o evolucionó en un 80% las capacidades del chatbot. Lo que hacíamos antiguamente, que un chatbot solamente te respondía en base a pregunta-respuesta que tú le podías definir en un lenguaje de programación limitado, y por aquí deben haber muchos programadores, eran puros if o distintos casos que le dábamos una lista gigante que podía responder preguntas súper acotadas, y si estaba fuera de su alcance, te respondía no tengo conocimiento o está fuera de mi alcance la pregunta que me estás realizando. ¿Ok? Entonces se fijan cómo la inteligencia artificial finalmente evolucionó el concepto de chatbot
en un 80% y finalmente cómo este impacto fue directamente en cada una de las empresas que empezaron a implementar este tipo de software o este tipo de implementación de respuesta automatizada. ¿Ok? En base a eso, se fijan que las empresas empezaron a utilizar chatbot para las distintas facetas a nivel de organización y esto impactó en un 48% de cambio en las empresas de la implementación tecnológica finalmente de estos chatbots. Hoy día los chatbots te permiten tener contacto con el cliente primera línea, por ejemplo, todo lo que son mesas de ayuda. ¿Sabes qué? El celular se me echó a perder, no puedo conectarme a internet. Es un chatbot de Entel, Movistar, etcétera, etcétera, que te responde: reinicia el celular, reinicia el wifi, reinicia la conexión de datos del celular, etcétera, etcétera. ¿Okay? Finalmente, las respuestas más complejas la deja a interacción de un humano, ¿okay? Que en un futuro se supone que va a ser cada vez menos. Y finalmente, en un 20%, significó el éxito de la interacción con el humano. ¿Se fijan o no? O sea, mucho de lo que se vende hoy día en el mercado de que chatbot es la gran panacea y es la respuesta a todo, el 20% de sus respuestas son óptimas, acertadas y responden la necesidad de un cliente o la necesidad de un usuario de este chatbot. ¿Ok? Entonces eso es súper importante porque este punto de evolución depende 100% de la tecnología que está por detrás, ya sea de los lenguajes de programación o de la inteligencia artificial que yo estoy utilizando, cuál es el nivel de aprendizaje que tiene o sus capacidades de resolución automatizada para responder las preguntas que yo le estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta tecnología de chatbot todavía no cumple una expectativa sobre el 50, 70, 80% de éxito de la utilización tecnológica. Entonces hay que ser no tan ambiciosos al implementar un tipo de resolución de respuestas automatizadas con un chatbot, porque muchas veces no voy a tener respuestas asertivas o los clientes o los usuarios finales que van a utilizar estos sistemas, estos software, no van a quedar del 100% satisfechos. ¿Ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo lo vendo y cómo lo implemento. ¿Ok? Seguimos avanzando. Se fijan cómo la inteligencia artificial va cambiando finalmente el cómo o cuál es la respuesta de las capacidades del chatbot. ¿Ok? Se fijan que aquí nace un concepto que es súper importante, que se llama el PLN o NLP en inglés, ¿ok? Que finalmente es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ok? ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Básicamente es la capacidad del chatbot o de la inteligencia artificial leer la petición de pregunta que le estás haciendo, entenderla y generar una respuesta asertiva a tu pregunta, ¿ok? En base al PLN o NLP en inglés, nace un concepto que se llama el GLN, ¿ok? Que es la generación del lenguaje natural. Nació en base al anterior. ¿Por qué? Porque al entender que yo necesito procesar la pregunta que tú me estás haciendo o la frase que tú estás registrando, yo necesito ser capaz internamente con mi inteligencia artificial, de generar nuevos tipos de respuestas o respuestas cada vez más asertivas a mi pregunta, y debo ser capaz como inteligencia artificial de autoaprender más preguntas en base a la pregunta inicial que yo te estoy haciendo. Por ejemplo, mi pregunta inicial es: ¿cómo puedo comprar un celular? Por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial toma esa pregunta inicial y analiza, por ejemplo, 200 preguntas parecidas que pueden representar la pregunta original. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo puedo comprar un celular iPhone?
¿Cómo puedo comprar un celular Android? ¿Cómo puedo comprar un celular en Chile? ¿Cómo puedo comprar un celular en dólares fuera de Chile? ¿Cómo puedo comprar un celular usado? ¿Cómo puedo comprar uno nuevo? Etcétera, etcétera. Y empieza a procesar toda esa capacidad de información. Me genera de forma automatizada mayor cantidad de preguntas y en base a eso me genera la respuesta más asertiva de mi necesidad. Por ejemplo, la respuesta más asertiva puede ser, puedes comprarlo, por ejemplo, en las compañías telefónicas, pero la respuesta más asertiva, porque como tu pregunta fue muy abierta, es, puedes comprarlo, por ejemplo, en estas compañías telefónicas, pero te puedo recomendar, si quieres iPhone, puedes comprarlo acá, está más barato. Si son Android, puedes comprarlo acá, está más barato, acá en Chile y fuera de Chile. Te puedo ofrecer posibles respuestas adicionales a tu pregunta inicial. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, ChatGPT? Cuando tú le haces una pregunta, te responde y al final te pone una pequeña frase y te dice, ¿estás seguro de tu pregunta? O te gustaría ahondar más en una respuesta de tipo X porque tu pregunta quedó muy abierta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Súper importante. Esa es la diferencia y cómo ha ido evolucionando. Entonces, finalmente, el NLU, ¿ok?, me ha ido entregando las capacidades cognitivas de chatbot. Capacidad cognitiva, cognitivo significa como pensamiento. Entonces, el NLU me permite generar, que es el lenguaje natural, que se llama, el chatbot empieza a aprender por sí mismo preguntas y respuestas en base a las preguntas y respuestas de un usuario o las que él hace, el nivel de asertividad que está teniendo. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un chatbot con un nivel, como aparece acá, por ejemplo, con un 20% de asertividad. Pero si yo lo tomo y empiezo a pensar todas las preguntas que pueden tener mi usuario de negocio, por ejemplo, yo soy una compañía telefónica, le ingreso 1000 preguntas que se me podrían ocurrir y espero 1000 respuestas para ver si son las correctas o no. Y en base a eso, esas 1000 preguntas y 1000 respuestas, él puede sacar 4000, 5000 preguntas y respuestas basadas en la información que yo le estoy entregando. Y así él empieza a crecer y a aprender. ¿Ok? Por eso ChatGPT avanza tan rápido. ChatGPT, ¿por qué está avanzando tan rápido? Porque le estamos preguntando de todo. ¿Ok? Le preguntamos de música, de tecnología, de educación, de gobierno, de todo. Todas las personas en el mundo que están utilizando, de hecho, en mundial, no es solamente por país, le están preguntando cosas a ChatGPT, le están dando la capacidad de crecimiento exponencial. Si ChatGPT cuando se lanzó al mercado, que es la versión 3, que todos conocimos el año 2020, avanzó, no sé, de versión 1 a versión 2 en 5, 6, 7, 8 años, hoy día avanza en meses la misma capacidad de aprendizaje cognitivo. ¿Ok? Porque le estamos enseñando. ¿Okay? Aquí, bueno, saltan algunos paradigmas ahí medio conspiranoicos, como se puede decir, que básicamente ChatGPT puede ser que avance tan rápido que llegue un momento en que ya deje de necesitar que le esté aprender de nosotros y nos empiece a enseñar directamente a nosotros. ¿Ok? Porque va a tener una capacidad de cognitiva de procesamiento tan alta que no vamos a ser capaces de entenderla. ¿Ok? Que es básicamente parte de las grandes conversaciones que tienen los grandes exponentes tecnológicos como Bill Gates, como Steve Jobs, o sea, bueno, Steve Jobs ya no está, eh, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de Facebook, etcétera, etcétera, han salido muchas veces a hablar en público diciendo, oye, ojo, hasta dónde le damos la capacidad de aprendizaje cognitivo a la inteligencia artificial, porque va avanzando demasiado rápido. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, ahora no sé si todos han visto en TikTok y en todas las redes sociales que la inteligencia artificial es capaz de imitar la voz a tal exactitud que parece como que fuera la del artista, y a un artista urbano le imitó la voz y sacó un tema que se hizo mundialmente famoso y no era él el que estaba cantando, un chileno de hecho. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas básicamente es lo que está trayendo la inteligencia artificial y está cambiando el mundo. ¿Ok? Seguimos avanzando. Bueno, justamente como yo les comentaba, Watson fue uno de los primeros
que cambió el paradigma de la inteligencia artificial, fue el primero que empezó a generar estos modelos a nivel de software. Y básicamente hoy en día el nivel de avance de Watson es abismal. De hecho, muchos de los estudiosos dicen que es como que fuera un ChatGPT menos 6, ¿ok? O sea, es que está como 2 versiones más adelante de lo que puede ser el ChatGPT de OpenAI. Y la gracia que tiene finalmente es que Watson ha aprendido o sabe de industrias, ¿ok? Entonces es capaz de ser implementado en distintas industrias y dar respuestas automatizadas en las de industrias que tú lo estás implementando. Es muy caro y por eso todavía lo tienen las grandes compañías implementado dentro de sus chatbots con capacidades monstruosas de cómputo y procesamiento, pero lo que hoy día está siendo capaz de hacer OpenAI está siendo muy interesante y gracias a eso Chatbot ha seguido abarcando aún más a nivel tecnológico, ¿ok? Se fijan que el chatbot ha sido implementado en plataformas como Facebook, Messenger, todo lo que tiene que ver con WhatsApp y todos los dispositivos de comunicación que existen. De hecho, por ejemplo, hoy día compañías como Falabella, como algunos bancos, etcétera, tú cuando haces una pregunta te dice, ¿quieres usar un mensajería? Tú dices sí, se te conecta directo al celular, te sale una ventanita de chat y tú empiezas a hacer preguntas. Por ejemplo, Falabella, tú empiezas a hacer preguntas, quiero comprar tal producto. Y te dice, sí, está disponible. Eh, pero quiero que me lo envíen al domicilio. Sí, ingresa a su domicilio. Ingresa. Perfecto. Ya, me gustó, quiero pagarlo. Aquí está el link de pago, vaya a pagarlo. Y eso es un chatbot, no es una persona que te está respondiendo a esas preguntas. ¿Ok? De repente te contesta cosas que no son la mejor respuesta, pero ha ido aprendiendo cada vez más, ¿ok? Y es capaz de resolver requerimientos bien interesantes, ¿ok? Acuérdense, cualquier duda, consulta, pueden hacerla por el chat y las puedo ir contestando en el momento. Perfecto. Punto importante. Aquí ya nos vamos un poquito más a la parte tecnológica y todos los tecnológicos que pueden estar por acá. Chatbot tiene dos tipos o dos finalidades, o se puede utilizar para dos tipos diferentes de funcionalidades, ¿ok? Como dice acá, son las basadas en inteligencia artificial, ¿ok? Que era lo que estábamos hablando, y las basadas en reglas. El chatbot basado en reglas fue, por así decirlo, la primera versión de chatbot, ¿ok? Así nació chatbot. Chatbot, nosotros cuando generábamos chatbot, estoy hablando en el año 2000 y tanto, no voy a decir exacto para que no vean que uno es tan viejito, estaba basado en reglas, lo que yo decía, if, reglas de negocio, etcétera, etcétera. Nosotros determinábamos distintos niveles de reglas de pregunta-respuesta que podía haber dentro del sistema, ¿ok? Estaban especificadas. Si, por ejemplo, si te preguntan, ¿existe stock? Tú di que sí, basado en esta base de datos. Te conectas a la base de datos, ¿hay stock? Sí, responde que sí. Esa era una regla. ¿Ok? Hoy día la inteligencia artificial, ¿cómo lo hace? De forma automatizada. Él ya sabe que hay stock, porque él está conectado a las bases de datos de tu sistema, ¿ok? Y sabe de manera anticipada que tiene stock. Entonces, si tú preguntas, quiero comprar un celular, te responde, ¿quieres comprar celular? Perfecto, tengo stock, tengo 8 disponibles iPhone, por ejemplo. Las reglas no hacía eso, solamente te podía responder sí, no, o tengo 8 dispositivos de manera específica, ¿ok? No tomaba decisiones frente a la respuesta que te podía generar. ¿Ok? Súper importante, entonces, chatbot se puede ofrecer de dos maneras, se puede implementar de dos tipos o de dos formas el chatbot. La más antigua, reglas, la más nueva, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, lenguaje, todo lo que tiene que ver con la programación del lenguaje nativo, la generación del lenguaje, el lenguaje natural, todo lo que hablamos, ¿ok? Excelente. Seguimos avanzando. Bueno,
Aquí explicamos un poquito los ecosistemas de los chatbots, ¿ok? Que tiene, como habíamos dicho al inicio, vamos a hablar más sobre los que están basados en inteligencia artificial, ¿ok? Si quieren ahí, tienen más preguntas basado en reglas, me pueden hacer y podemos irlas contestando también durante la sesión. Hoy en día, estos son los grandes chatbots basados en inteligencia artificial que están disponibles en el mercado y que uno está usando y que de repente puede saber, no tiene ni idea de que lo está usando y se llaman así, ¿ok? Básicamente son las grandes compañías que hoy día están en el mercado, que es Apple, Amazon, Microsoft, todo lo que es Google. Samsung todavía sobrevive, pero está ahí medio que pasa a ser Google, medio que pasa a ser otro tecnología porque sus capacidades de cómputo están yéndose hacia abajo porque no tienen nube, etcétera, etcétera. Y bueno, Vive Labs, que es una nube que acá en Latinoamérica no se utiliza mucho y se usa mucho afuera. ¿Okay? Si se fija, cada uno tiene su sistema de chatbot automatizado. Siri es muy conocido en Apple, por eso siempre es número uno. Y siempre está muy cercano todo lo que tiene que ver el Alexa de Amazon y después ya el resto de las tecnologías. Se fijan que la de Google no está primero. ¿Okay? Estas son un poco las plataformas de mensajería donde actualmente los chatbots están siendo implementados y están funcionando y están respondiendo preguntas que tú estás haciendo y muchas veces piensas que estás preguntándole a un humano y no te está respondiendo un humano. ¿Ok? Line es muy utilizado en Asia. ¿Ok? De hecho, ellos tienen bloqueado WhatsApp. ¿Ok? Usan solo Line. Por eso está número uno, porque la cantidad de usuarios que utilizan Line en China es monstruosa. ¿Okay? Y están, bueno, el resto de las tecnologías Slack, que es muy importante porque muchas empresas se comunican vía Slack. Por ende, Slack tiene unos motores de chatbot muy poderosos y unos plugins muy compatibles con muchos chatbots de distintas tecnologías que son casi automáticos a las integraciones y te permiten generar hasta resolución de incidencias tecnológicas. Yo le puedo programar, por ejemplo, si te llega una respuesta o una pregunta, este servidor está funcionando, él va a ver si el servidor está funcionando y si está abajo, lo reinicia. ¿Okay? De forma automática. Hasta ese nivel hoy día los chatbots pueden hacer. Los chatbots pueden ejecutar tareas que yo le determino, que yo le dé acceso de forma automatizada. De hecho, los chatbots pueden resolver problemáticas de incidencia productiva, pueden ser un tipo de soporte mesa de ayuda, soporte nivel 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo depende de cómo tú lo configures, los accesos que tú le des y las capacidades finalmente que tú le entregues. Acá un poquito están los distintos tipos de inteligencia artificial basadas en lenguaje natural. Lenguaje natural es el lenguaje coloquial que nosotros tenemos, que podemos hacer preguntas, preguntarle, por ejemplo, oye, cómo estará mañana el tiempo? Eso es un lenguaje natural. No le estoy preguntando mañana tiempo, por favor, por ejemplo, ¿ok? Sino que le pregunto por ejemplo, en Chile, con chilenismo de, oye, ¿cómo estará mañana el tiempo? ¿Ok? Y él tiene que ser capaz de interpretarlo, porque es una frase a 2, 3 palabras que podía hacer antiguamente. Todavía está número uno Watson, es muy poderoso la capacidad de conversación que tiene actualmente. Como les decía, está avanzado a todo el resto de las plataformas. ¿Okay? Si se fijan, segundos está Microsoft, tercero está Luis, que también es de Microsoft, que es un software que ellos empezaron a generar basado en el Cognitive Service. Y finalmente está el de Google, que hoy día está empezando a posicionarse muy fuerte porque también sacaron un nuevo modelo de inteligencia artificial basado en ChatGPT 4. ¿Okay? Que en este momento no me acuerdo el nombre de la inteligencia artificial. ¿Okay? Seguimos avanzando. Aquí, bueno, básicamente un punto importante y crucial. Estas son las tecnologías, los lenguajes, los cuales hoy día se están utilizando para generar chatbot. ¿Okay? Existen múltiples lenguajes, de hecho existen más, sí, BART. BART es uno,
pero hay otro nuevo que salió. No me puedo acordar el nombre, ya me voy a acordar. O si alguno por ahí sí lo puede googlear, es nuevo modelo de inteligencia artificial de Google. Tiene un nombre. No me recuerdo si es BART. Perfecto. Como les decía, estos son los lenguajes que hoy día se están usando para generar los chatbots. ¿Qué significa esto? Que en base a estos lenguajes de programación o en base a estos plugins o en base a estos software preentrenados, porque aquí hay una mezcla de todo, ¿ok? Por debajo pueden tener Python, pueden tener un lenguaje, un metalenguaje creado por ellos mismos para generar código, etcétera, etcétera, basado abajo en C Sharp, en C, en Python, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de generar finalmente el código que necesita para responder un chatbot, y aquí si se fijan hay desde corporativos de las grandes empresas que están entregando ya chatbots preentrenados como el de Google, el API que es monstruoso, es muy poderoso, el Octane, que es, bueno, básicamente el monito del robotito que está al lado es Octane. Por eso lo dejé en la presentación, no sé si se han dado cuenta que ahí se está moviendo todo el rato, nos acompaña. De hecho, la idea es que él no está hablando. Octane es actualmente el más poderoso en el mercado para generar modelos de respuesta de chatbot. ¿Ok? Es increíble, es basado en Python, es increíble, increíble las capacidades que tiene él de conectarse por debajo y de conectarse hacia bases de datos, hacia los mundos internos que tú tengas y las capacidades de visualización que pueda tener el chat. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? No, tampoco es MetNet -3. Lo voy a tener que buscar, se lo voy a dejar pendiente y se lo voy a responder. Sí, me parece que es Gemini. Ahí Sara tiene toda la razón. Me acordaba que partía con G. Sí, Gemini. Búsquenlo. De hecho, no sé si ya se lanzó, está por lanzarse, pero es monstruoso lo que va a salir con ese tema. Así que búsquenlo. Ok, bueno, acá vamos a explicar un poquito cómo funcionan los chatbots. ¿Se acuerdan que habíamos explicado que se pueden crear basados en inteligencia artificial o en reglas? Los de la inteligencia artificial agarran tu pregunta, la procesan y tratan de generar una respuesta. Bueno, chatbot básicamente funciona como un cerebro, ¿ok? Como aparece acá. El cuerpo vendría siendo finalmente el canal por el cual tú vas a ingresar la información, y el cerebro es la capacidad cognitiva de procesamiento de la información que yo le estoy registrando, ¿ok? El cuerpo puede ser WhatsApp, Facebook, Slack, Discord, etcétera, etcétera, ¿ok? Básicamente, esta es la forma en que funciona el chatbot o va creciendo el chatbot, ¿ok? En la cual yo tengo pequeñas reglas que yo le estoy incorporando, el entrenamiento en base a las preguntas que yo le estoy haciendo, cada uno de los ambientes en los cuales él está funcionando, ya sea ambientes productivos, ambientes de QA, porque yo puedo tener ambientes de precertificación del chatbot para poder enseñarle sin que tenga respuestas incorrectas al público, lo puedo ir segmentando, y finalmente el análisis de los errores que pueda tener en respuesta el chatbot y la corrección que yo le voy dando. ¿Ok? Si se fijan, punto importante, la inteligencia artificial también se usan reglas, pero las reglas son reglas de aprendizaje cognitivo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Yo, por ejemplo, le puedo decir, no respondas preguntas que sean fuera de Chile. Si te preguntan, quiero comprar un celular en Estados Unidos, el chatbot te responde, solamente te puedo responder por los celulares que están en Chile, porque mi límite de acción es en Chile, y te puedo ofrecer este catálogo en Chile. ¿Ok? Importante. Entonces yo lo puedo ir limitando. ¿Ok? Perfecto. Bueno, se me sale un poco el mundo de arquitectura. Sí, ahí Gemini y AI. Muy interesante. Aquí un pequeño diagrama. Me gustan mucho los diagramas porque son muy sencillos de entender finalmente qué es lo que vamos a explicar. Básicamente, aquí se explica a grandes rasgos. Tengo el usuario, hace la pregunta, le hago el entrenamiento inicial, le digo básicamente lo que quiero que responda y no responda.
la capacidad cognitiva de respuesta, el Machine Learning, que es la capacidad de aprendizaje automatizada de respuesta del lenguaje que yo le estoy utilizando, la red neuronal que va a pensar y tomar decisiones, y la base de datos yo donde voy a almacenar la información de la cual él va a acceder para mostrarla finalmente al usuario final. ¿Ok? Básicamente así funciona. ¿Ok? Aquí en este diagrama se entiende muy bien cómo funciona. Tengo el usuario, la detección de la intención, la detección de las distintas entidades, por ejemplo, si es flor, por ejemplo, si estoy preguntando por una flor, por un producto, por un celular, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esas son las entidades. Y cada una de las respuestas que pueda tener son los nodos o subnodos de respuesta de contestación al usuario. ¿Ok? Este es un poco como los chatbots han ido evolucionando en el tiempo. Básicamente los que somos más antiguos veníamos de Windows XP, Windows 98, 95 y más atrás, 3.11. Tenían ahí unos pequeños chatbots que eran capaces de contestarnos algunas preguntas. Por ejemplo, Office tenía ahí un monito que era como un clip y que era capaz de responder algunas preguntas de peticiones que tú tenías en Office, por ejemplo. ¿Okay? Fue avanzando en el tiempo hasta que salieron los smartphones con todas las capacidades de cómputo que nos dieron y finalmente hoy día las grandes mensajerías que te dan capacidades de cómputo en la nube de los cloud que ellos manejan. ¿Okay? Esta es un poco la clasificación de los tipos de chatbot que existen en el mercado, los de interacción, aplicación y tecnología, dónde los puedes usar, cómo los puedes usar y qué pueden hacer. ¿Okay? Si se fijan, pueden manejar texto, multimedia, imágenes, video, teléfono, hacer marketing, etcétera, etcétera. No tiene básicamente muchos límites lo que hoy día se puede hacer. Aquí se explica un poquito ya más a profundidad cómo básicamente está funcionando el chatbot con inteligencia artificial que como desde la mensajería de un dispositivo, él a través de Machine Learning o el Deep Learning, que básicamente es lo mismo que dijimos, aprendizaje cognitivo, él va tomando decisiones en base a la data histórica que va manejando, el knowledge es la capacidad, el aprendizaje cognitivo que ha generado, que está registrado, por ejemplo, todas las preguntas y respuestas que tú has hecho, y las respuestas en tiempo óptimo de tus necesidades. ¿Okay? Perfecto, aquí explica un poco las distintas características de los chatbots, cómo se pueden implementar, cuáles son sus ventajas, que te permite responder rápidamente, de forma automática, asertivamente, a distintos tipos de necesidades básicas, etcétera, etcétera. Y estos son un poco los tipos de plataformas de inteligencia artificial, mensajería y dispositivos que actualmente se están utilizando que generan respuestas automatizadas. ¿Okay? Acá abajo se ven algunos frameworks que existen a nivel tecnológico de chatbot para poder ser implementados. Si se fijan, hay algunos que son corporativos y otros que son un poquito más abiertos a la tecnología y al público. Actualmente estos son los 15 mejores chatbots basados en inteligencia artificial que existen en el mercado. BART, que por ahí lo habían comentado, es un chatbot. Por eso hay que lo miré, lo recordé. BART es un chatbot. ¿Okay? Que te permite básicamente manejar respuestas cognitivas de inteligencia artificial. ¿Okay? Esto es lo que hoy día se está utilizando. ChatGPT hoy día todavía no llega a estar número uno porque el marketing de Google ha sido mejor al parecer. ¿Okay? Esto es la forma en que tú puedes implementar chatbot en tu empresa. Lo que yo les explicaba, un chatbot puede ser beneficioso o perjudicial siempre que sigas estos 5 pasos básicos. ¿Okay? Que definas un objetivo, diseñes un flujo correcto, ¿okay? Que veas dónde vas a implementarlo, en qué faceta de tus aplicaciones o de tu desarrollo o qué tipo de respuestas tú desees generar, qué tipo de mensajería vas a tener y finalmente el tipo de implementación que vas a hacer. Si va a ser en la nube, físico, si va a ser en algún software ya preconfigurado.
¿ok? Y esto es un poco los distintos tipos de mercados en los cuales chatbot hoy día está funcionando. Me pasé muy rápido. Un segundo. Ahí. Que son servicio al cliente, ventas, marketing, recopilación, todo lo que tiene que ver con recopilar datos, automatización, educación y salud. ¿Okay? En salud se está usando mucho hoy día para el tema de todo lo que son temas de clínica, para las ISAPRES, etcétera, etcétera. Todas las preguntas como base las responde un chatbot. ¿Okay? Parece que ya estamos en el tiempo, no sé si tienen dudas, consultas, yo creo que vamos a tener que dejar otra sesión para hablar de super apps. Son conceptos súper globales, es muy difícil explicarlo en poco tiempo. De hecho, tenía 4 temas más que me gustaría hablar, que tampoco ya desde el inicio vi que no los podía implementar, pero podemos ir haciendo distintas sesiones para ir conversando de cada una de las distintas aristas de la tecnología. ¿Tienen dudas, consultas sobre el mundo de chatbot? Vamos a ir esperando a ver si alguien tiene alguna duda, consulta. Ahí están escribiendo, pero Sí, muy buena idea. exactamente. Creo que ya tenemos un tema para Sí, para un próximo encuentro. sí, sí. Lo que pasa es que el tema de chatbot es un mundo, el tema de la super app es otro mundo, entonces es muy difícil reducirlo porque hay que explicar conceptualizaciones base para poder llegar al entendimiento completo de cómo funciona. Sí, total. Ahí Martín dejó un Sí, comentario. ¿dónde es recomendado plantear un chatbot finalmente y cuándo es bueno usarlos? Bueno, es súper importante la pregunta que hizo Martín. Vamos a retroceder aquí un poquito en la presentación. Acá. Perfecto. Si se fijan basado en esta lámina, los tipos, la clasificación y tipos de chatbot, tu pregunta inicial debe ser, en base a cómo funcionan los chatbots, ¿me sirve alguna de las respuestas o de las funcionalidades que tiene chatbot para ser implementado? Por ejemplo, un caso, por ejemplo, respuestas de temas de recursos humanos. Por ejemplo, los profesionales cuando preguntan cuántos días me quedan de vacaciones, eh, cuántos, por ejemplo, el próximo mes, cuántos días voy a tener, etcétera, etcétera. Eso podría ser un punto súper bueno para ser implementado. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser capaz de resolver dudas rápidas de forma asertiva sin tener que estar comunicando, no sé, con people o con las distintas líneas de jefatura, y va a ser capaz de responder respuestas de forma asertiva, ¿ok? Va a responderme de forma cerrada, por ejemplo, te quedan 10 días, te quedan 5 días, el próximo mes te van a quedar 20 días, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea del chatbot es utilizarlo en puntos en los cuales tú veas que genera valor agregado, ¿ok? Que no requiere grandes capacidades de pensamiento para poder generar una respuesta, y que tú veas que al usuario final que le está generando las respuestas automatizadas, cuál puede ser el porcentaje de asertividad sobre las respuestas que está generando este chatbot, ¿ok? Como explicaba, el nivel de asertividad ronda entre el 20, 25, 30%. Entonces, ¿estás seguro que quieres ponerlo como primera línea? Por ejemplo, Entel, cuando quiero hacer una pregunta tecnológica, ellos lo pusieron en primera línea, pero sus respuestas son súper acotadas y asertivas, y cualquier cosa que él no entienda, te manda un ejecutivo. ¿Ok? Entonces él trata de hacer lo que pueda, y si se ve que está un poquito fuera de su alcance, te manda un ejecutivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría ser para poder contener la primera línea de preguntas sobre lo que es postventa, que es complicada, para poder derivarte correctamente a donde tú necesites. Es un lugar que hoy día se está utilizando muchísimo, el chatbot. ¿Okay?
Otra pregunta que están haciendo acá, el tema del OpenAI Develop. ¿Acelera el genocidio? Sí, exactamente. OpenAI, como habíamos mostrado en una de las láminas por acá. Vamos a ir a la lámina. Me parece que estaba más atrás. Bueno, no me acuerdo dónde está la lámina. Pero, como decía justamente hace muy poquito, OpenAI es un modelo de cognitivo que fue preentrenado, que me permitiría generar respuestas automatizadas ya de forma asertiva, porque ya está entrenado, ¿ok? Yo lo puedo especificar, le puedo decir, solamente quiero que contestes cosas de mi ámbito, por ejemplo, yo soy de salud, solo quiero que contestes cosas de salud, y en base a estas restricciones que yo te voy a generar, y de esto que tú vas a responder, quiero que aprendas más aún sobre este tema, ¿ok? Eso es lo que se hace con ChatGPT. Uno lo toma como inteligencia artificial base, en todo este preentreno, tú lo especificas, dices solamente quiero este pedacito que tú utilices como potencial, no respondas otras cosas, y de esto que yo necesito, aumenta tu capacidad cognitiva de eso. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Bueno, espero que les haya gustado aquí la presentación. Voy a pasar un poquito rápido hasta el final para que vean ahí justamente lo que estaba diciendo Oz, porque más fácil lo voy a lanzar directo. Esto de tener tanta animación. Se fijan que la automatización no siempre es la mejor respuesta a una necesidad. Deme un segundo. Perfecto. Entonces la idea es que sigamos discutiendo en el foro TI, que es el canal de discusión de temas tecnológicos. Ahí vamos a ir ingresando toda la información que hablamos hoy día. La presentación va a estar disponible. Y la idea es poder seguir haciendo estos talleres. Yo creo que vamos a tener que ir haciéndolo de un solo tema porque más de uno se nos hace poquito el tiempo. ¿Ok? Espero que ahí les haya gustado la presentación. La idea fue explicar a grandes rasgos lo que era chatbot. Podemos también seguir profundizando cada una de las líneas. Es muy interesante cómo funciona la inteligencia artificial y podemos hacer algo práctico para que vean cómo tú ingresas preguntas y respuestas directamente en el chatbot y generas cosas automatizadas. De hecho, punto importante, actualmente Discord, nuestro Discord de empresa, ya tiene implementado 2 chatbots que muchas preguntas que ustedes nos hacen las está respondiendo él y no somos nosotros, que ustedes no se han dado ni cuenta. Y eso también se los vamos a ir presentando para que vean, porque el chatbot está aprendiendo cada vez más a contestar en chileno, en colombiano, en argentino, en uruguayo. Así que ahí se van a reír. Buenísimo, buenísimo. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Estamos en contacto para la próxima sesión. Espero que les Genial. haya gustado. Muchas gracias. Ahí compartí con ustedes también un link de una encuesta. Si pueden responder, por favor. Solo validar cómo les fue la experiencia acá, sugerencia de otros temas y seguir ahí la conversación por el foro de TI que Eduardo compartió también. Es genial que ustedes estén en contacto con nosotros. Dale. Sí, Muchas gracias. exactamente. Exactamente. Ahí justamente estaba leyendo, Cristian había dejado una pregunta súper importante, que el tema de OpenAI todavía tiene límites. De hecho, tiene un año de límites, que es el 2021. ¿Ok? Entonces, para que tengan ojo, ellos no te está respondiendo actualizado al día de hoy, 2023. ¿Ok? Ahí se los dejo. Bueno, genial. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, tú. Nos vemos la Chao, chao. próxima. Chao.